Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. Aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos. Hola, muy bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Vida y Salud. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este espacio vamos a hablar de muchos temas. Este es un programa de Radio San Camilo y está dedicado al cuidado personal, tanto en cuerpo, mente y espíritu. El tema de hoy es la muerte como clave para comprender la vida entre mito, psique y sentido. Para hablar de este tema, pues yo soy Angélica Aguirre, me presento primero. Tenemos al maestro Omar que nos va a hablar acerca de la muerte, pero no como algo a lo que hay que tenerle miedo o que nos dé pena hablar o que no queramos tocar el tema por cuestiones diferentes, sino más bien como desde una mirada que nos ayude a comprender el sentido de la vida, a vivirla mejor en todos los aspectos, con mejor calidad en todos los aspectos. A lo largo de la historia, distintas culturas han intentado entender este tema de la muerte. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia muerte, nos damos cuenta que no tiene que ver tanto con lo biológico, sino con todo lo que se desencadena a partir de considerar seriamente nuestra propia posibilidad de morir, ¿no? ¿Por qué encuentras tú que la muerte es un tema central en la vida? Porque cuando la persona es verdaderamente consciente del hecho de la mortalidad, nos damos cuenta de que tenemos un tiempo limitado, de que no vamos a vivir de forma indefinida, que no somos inmortales. Hacemos experiencias de la propia vulnerabilidad a través de la enfermedad, de las diferentes situaciones que nos generan sufrimiento, y el tema límite que nos cierra todo tipo de proyectos vitales, pues es la muerte. Y al darnos cuenta de esta mortalidad, como te decía, pues sabemos que no podemos vivir de cualquier forma, ¿de acuerdo? Nuestro problema cultural actual es esa pretensión de inmortalidad. No queremos ver o darnos cuenta de la muerte, de la enfermedad, de la discapacidad, incluso el envejecimiento se convierte en un tema tabú. Pero aceptemos que por muchas promesas que tenga el ámbito médico, científico, ahora que se empieza a hablar de la longevidad aumentada, de las formas de inmortalidad que se pueden conseguir a través de métodos científicos o médicos en este siglo, pues de todas formas moriremos en algún momento u otro. Y eso significa que esta vida, como la hayamos vivido, pues será ese espacio de realización o también una prolongada forma de sufrimiento, según el sentido que le demos a nuestra vida, ¿no? El maestro Omar tiene mucha experiencia en este tema y da este tema en varias materias de, por ejemplo, la maestría en tanatología educativa. Ahí nos recordaba cómo las culturas antiguas no ven la muerte como un vacío, sino más bien como algo lleno de significado, de sentido, y por eso los rituales, y por eso se hablaba tanto del tema, y era una perspectiva muy diferente a la que tenemos ahora. ¿Qué crees tú que podemos aprender el día de hoy de estas mismas culturas antiguas? Primero, la invitación a vivir la vida con un sentido trascendente, ¿no? Como tú mencionas, las culturas antiguas, la muerte tenía un espacio sagrado dentro de esa cosmovisión, era algo sagrado, pero no solo la muerte en cuanto tal, sino la vida, o sea, era la vida que tenía un ciclo que terminaba con la muerte, y esa muerte era también el punto de partida para un nuevo ciclo vital, ¿no? Entonces, la persona que moría quedaba ligada a la continuidad también de la existencia, era un salto más en la cultura, no era alguien destinado al olvido, sí, me explico, estaba más integrado y desde esta dimensión de lo sagrado, algo que nosotros vamos perdiendo, ¿no? Por eso quizás
nos empezamos a conformar más con las cosas materiales, con esa pretensión de tener, poseer, dominar, por encima de todo lo demás. Y lo vemos, ¿no? También veamos las guerras actuales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Manifiesta su deseo de poder, de riqueza, amenaza, rompe tratados, sí, porque su motivación principal, pues es la carencia, es el deseo de poder, no le importa la persona humana, no le importa la trascendencia siquiera, pues. Y también en eso tiene que ver lo poquito que le damos de importancia a veces a la naturaleza misma, ¿no? Antes, este tipo de culturas cuidaban muchísimo, pues, los ecosistemas, las plantas, los animales, y ahora no se ve tal cosa. ¿No? Porque al irnos desvinculando del ámbito existencial, Lo vital, natural. de la vida, es decir, cuando hablamos de la vida en la interpretación de las cosmovisiones antiguas, pues es todo lo que está vivo, toda la naturaleza. El hombre forma parte de esa naturaleza, ¿no? Por eso la respeta y por eso la cuida y por eso también le otorga esa dimensión de sagrado a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? ¿Crees que podamos volver a ver esta parte sagrada otra vez? Ahorita por lo pronto estamos haciendo un proceso de desacralización, de increencia. Al mismo tiempo, culturalmente empiezan a aparecer movimientos que tratan de recolocar esa dimensión espiritual en la vida humana, pero creo que todavía falta mucho más. Espero que no sea necesaria una tragedia global como para que nosotros pongamos otra vez la atención sobre lo sagrado, sobre esa idea que nos da también sentido, ¿no? Y esperanza. Sentido y esperanza, y todo tiene que ver con la vida y la muerte. El maestro Omar también nos habla mucho en sus materias de la mitología, y la mitología también tiene este tema central de la muerte. Habla él de las figuras como Hades, Tánatos, las Moiras. Más allá del mito, ¿para ti qué representan esas figuras en la experiencia humana? Mira, eso es muy interesante porque, bueno, estás hablando de figuras de la mitología griega, Ujú. ¿no? Hades, por ejemplo, el señor del inframundo, nos hace tomar conciencia pues de esta realidad, como te lo decía al principio, integrada. Hay un orden, ¿no? Y en ese orden también está implicada la muerte, Ujú. ¿no? No como un punto y aparte, sino como parte de la realidad. Entonces, y dentro de esos elementos de la cultura griega están estas figuras que tejen, que hilan, que cortan, ¿no? La vida. Y a veces quizás nosotros lo hemos pensado como algo intransigente, ¿no? De hecho, nuestra cultura todavía en muchas ocasiones, ante la experiencia de la muerte y el duelo, podemos ver cómo ese dolor y sufrimiento proviene de la creencia de que es algo impuesto e intransigente, ¿no? Cuando muchas veces la mayoría es parte de la naturaleza, es decir, viene como consecuencia de una enfermedad, de la vejez, y también viene como parte de lo fortuito, podríamos decir hasta cierto punto del azar, ¿no? Un accidente, eh, estar, eh, no sé, vulnerable en alguna situación. También está la muerte violenta, ¿no? Que no la queremos ver, pero está ahí. No se justifica ni se valida, pero tristemente es una forma también en la que podemos morir y que nos espanta y no la deseamos, pero veamos cómo estas ideas persisten en nuestra cultura. En pleno siglo XXI estamos viendo a niños y mujeres masacrados ahí en Palestina, ¿no? En los países africanos, en Irán. Vemos las guerras injustas, donde el interés es económico, político y no humano, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, no queremos la muerte violenta, sin embargo, guardamos silencio a nivel global y local y nos hacemos cómplices,
de esas formas de muerte violenta, ¿no? Porque las permitimos y guardamos silencio, callamos. Algo interesante que mencionas también, que la muerte no es una sola, sino que tiene como distintas pues significados o formas de manifestarse, hablas de una pluralidad de la muerte. ¿A qué te refieres con ese término? Bueno, es que hablamos de las distintas formas, ¿no? Se puede entender así, de las diferentes formas en las que acontece la muerte tranquila, serena, como un sueño, ¿no? La muerte que procede de una enfermedad, de la vejez, la muerte violenta, todas son formas distintas de morir. Y el problema es que, como te decía hace rato, la muerte en sí, como parte de la naturaleza del orden cósmico, pues es algo necesario, ¿no? Sabemos que es necesaria la muerte de todos los seres vivos, más o menos, antes o después, todos moriremos, todo lo que está vivo, ¿sí? Pero luego están las formas en las que acontece el fenómeno de la muerte, y ahí es donde podemos ver pues todo esto que ya hemos descrito, ¿no? Desde la muerte tranquila y serena hasta la muerte violenta. Y entonces tú decías que esta conciencia de la muerte te hace cambiar tu forma de vivir la vida. Claro, nos regula, también nos permite abrirnos a una trascendencia, porque nos damos cuenta que esta vida pues no es todo, que es un tránsito, algo más, ¿no? Así como el bebé estuvo en el seno de su madre un tiempo y luego nace a una forma de vida distinta afuera, ¿no? Y tiene que experimentar ese tránsito de una forma de vida tranquila, ahí en el seno de su madre, donde no hay ningún tipo de necesidad a salir y esforzarse por respirar, sentir el frío, el hambre, etcétera, que es esta etapa que nosotros hacemos en este mundo. Y luego sigue otra etapa, ¿no? Que me parece muy interesante. No sé si nos quede tiempo para explicar una idea o la podemos retomar después. Si quieren, ¿sí? La retomamos en un corte. Okay. Ahorita regresamos. Muchas gracias. Muy bien, regresamos en un momento con esta misma idea. Con esta idea. En medio del dolor, la enfermedad y la incertidumbre, hay algo que nunca debería faltar: la presencia humana. En el Centro San Camilo, el voluntariado nace precisamente de ahí, del deseo profundo de acompañar. Desde el año 2001, el Centro San Camilo ha formado un grupo de voluntarios comprometidos con brindar acompañamiento integral a personas que viven una enfermedad terminal crónica o degenerativa, directamente en sus hogares. No se trata solo de estar, se trata de saber estar. Por ello, cada voluntario ha sido capacitado en cuidados paliativos, desarrollando habilidades para atender no solo el dolor físico, sino también el emocional, el social y el espiritual. Lo más valioso de este servicio es que es completamente gratuito, porque el acompañamiento digno no debería tener costo. Pero el voluntario en el Centro San Camilo va más allá. Existen también los voluntarios de grupos de ayuda, personas que se forman en tanatología educativa y en relación de ayuda, para acompañar a quienes atraviesan procesos de duelo, pérdida o crisis emocional. Espacios donde escuchar, comprender y sostener se convierten en actos profundamente sanadores. Y hay un rostro joven que también se suma a esta misión. El Grupo de Juventud San Camilo ha llevado este acompañamiento a distintos espacios, visitando en el área de oncología infantil en el Hospital Civil de Guadalajara y compartiendo tiempo, escucha y cariño con adultos mayores en el Asilo San José de Soquipan. Son gestos sencillos, pero profundamente significativos. Porque al final, el voluntariado no es solo un servicio, es una forma de amar. Es estar cuando más se necesita. Es acompañar incluso en el silencio. Es recordar que, aún en los momentos más difíciles, nadie debería sentirse solo. Centro San Camilo, humanizando el dolor a través del encuentro.
Hola, buenas tardes. Pues continuamos con este programa más de vida y salud. Nos están mandando saludos por el internet. Adri Durán, Vicky Baena. Nos comenta Vicky Baena que excelente tema del maestro Omar. Muchas gracias. Muchas gracias. Maribel Delgado nos saluda, dice buenos días, excelente comprender el concepto de lo sagrado, que es parte fundamental de nuestras raíces como país y como humanidad. Gracias, maestro Omar, le dan las gracias también. Y Magdalena Cabello manda las gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias. ¿Qué les dices a ellos que nos escuchan? Bueno, yo iba a explicar una experiencia que sirve como para aterrizar estas ideas. Hace muchos años, cuando estaba en mi adolescencia casi, es decir, hace mucho, y había hecho un recorrido por la Huasteca hasta Santa Catarina, la Sierra de Santa Catarina, Monterrey, y bajando ahí en un valle dentro de Santa Catarina, donde se veía que corría agua en la época de lluvia, coincidimos con un grupo de chamanes. Ellos nos explicaban que estaban encargados de celebrar en cada sitio sagrado, desde América del Norte hasta la Patagonia, y hacían todo ese recorrido a lo largo del año, de sitio sagrado en sitio sagrado, haciendo los rituales, y tocaba ahí en Santa Catarina. Estábamos platicando sobre muchas cosas y le preguntamos un poquito por la idea de la muerte que tenían ellos, y este señor traía una pluma en la cabeza y nos platicaba, por ejemplo, que la vida humana se podía entender como la mazorca de maíz, ¿no? Que madura, se desgrana, se abre el elote, la mazorca, se desgrana, se siembra en la tierra y empieza un nuevo ciclo, ¿no? Cada temporada, ¿no? Entonces decía que el cuerpo, nuestra vida biológica era como la vida de la mazorca. Ujú. Nosotros al morir regresamos a la tierra, regresamos, nos descomponemos y esa vida vuelve a formar parte de otras vidas, ¿no? Sí, en un ciclo natural. Pero la pluma que traía en la cabeza representaba el alma, el espíritu. No recuerdo exactamente la palabra que usó porque no era una palabra prehispánica de México, pero era más bien como de las tribus de América del Norte. Y decía que el alma, la pluma representaba el alma, que en la muerte se elevaba al cielo como el águila, ¿no? Volaba en las alturas, arriba. Entonces, se me hizo muy hermosa esa analogía. Por un lado, el cuerpo, la vida biológica semejante a la mazorca del maíz, con ese ciclo natural. Y el otro, el espíritu, el alma, que es de otra naturaleza trascendente, que va al cielo, que va a seguir un vuelo, sí, que se eleva, diferenciando esos dos elementos de nuestra naturaleza humana, ¿no? Quizás un poco dualista, pero me pareció muy, muy hermosa esa analogía, ¿no? Y creo que a veces nosotros nos olvidamos de que tenemos al menos esas dos dimensiones, si queremos verlo así. El cuerpo biológico, vulnerable, mortal, que se descompone y desaparece, y la otra dimensión trascendente que continúa en otra forma de vida diferente, ¿no? Sería la dimensión espiritual, Claro, la dimensión espiritual, sagrada. que va más al nivel más alto de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Claro. Y entonces también nos contabas del hado y el ananqué, la ananqué, que son unas formas de destino o de necesidad. En ese sentido, ¿qué tanto control crees tú que tenemos los seres humanos en nuestra vida y también en nuestra muerte? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a la creación del sentido de nuestra existencia. Eso no es impuesto, eso depende de cada persona, ¿sí? Esos dos conceptos griegos hacen referencia a dos niveles de necesidad, ¿no? Uno
en lo cotidiano, por así decirlo, de que hay cosas que son necesarias, que deben hacerse Ujú. y que tienen una razón de ser en nuestro mundo. Y otra cosa que no debemos olvidar, que nuestra vida, por muy insignificante o pequeña que sea, breve en el universo, ¿no? Que ha durado miles de millones de años, y nosotros ocupamos un pequeñísimo fragmento de ese tiempo, ¿sí? Sin embargo, somos necesarios a nivel cósmico. En el cosmos no existe nada que no sea necesario, ¿sí? Entonces, por muy insignificantes y pequeños que seamos, tenemos una necesidad cósmica. Entonces, está la necesidad cotidiana de nosotros y está la necesidad del orden cósmico. Son esos dos conceptos. Eh, y yo pienso, honestamente, que tanto en un nivel como en el otro, los que definen el sentido de esa existencia somos cada uno de nosotros. No es una imposición. Dentro de nuestra libertad nosotros decidimos cómo vivir, cómo enfrentamos nuestro día a día y también cómo morimos. Eso nadie nos lo hace, es nuestra decisión. No, y también de acuerdo a todas las ideas que tenemos acerca de estos temas. Y ahí nos podemos meter un poquito a todo lo que es la filosofía existencial. Ahí es donde hablas en tu artículo en la revista Vida y Salud. El artículo se llama Los rostros de la muerte. Tú explicas que la filosofía existencial habla del ser para la muerte. Entonces a mí me gustaría preguntarte cómo puede esta conciencia de la muerte ayudarnos a vivir mejor. Como decíamos al principio, cuando somos conscientes de este término, de esta mortalidad, nos damos cuenta de que esta vida no se puede vivir de cualquier forma. Las personas que se conforman con lo que hay en este mundo, con las cosas materiales, que no tienen otro sentido más que poseer, en realidad reflejan un vacío enorme y una carencia, ¿no? Eh, y no hay nada más. Cuando pensamos en una persona que es capaz de transformarse en un don para los demás, que ayuda, que acompaña, que deja un legado para los demás, un camino que se puede seguir, ¿no? Vemos dos dimensiones de la existencia. Uno que será consciente de quizás ese límite y que piensa de forma ansiosa que solo debe poseer y acumular. Y el otro que está lleno de riqueza interior, de esperanza, de gratitud y que puede incluso dar a los demás de su tiempo, de sus cosas, de construir un legado junto con nosotros y trascender de una forma más, eh, ¿cómo decirlo? Pues de una forma más perfecta. La otra persona no se llevará nada al otro lado, dejará a otros o se transformará en carroña para otros, ¿no? También. Y la persona que se transforma en don para los demás y para el mundo, pues deja por lo menos un conjunto de valores que se pueden seguir o replicar, ¿no? Una forma de vida, un tipo de liderazgo que no desaparece así nada más. Y lo vemos, tenemos a figuras como Jesucristo, ¿no? U otros personajes de nuestra historia que han marcado la historia humana y nos ponen ejemplos de valores que tratamos de replicar, ¿no? Como Cristo, pues. Como dejando una huella positiva y dando lo mejor de cada uno para los demás. Y también, pues, siendo más humanos, ¿no? Cada vez Sí, más humanos. más humanos con esta parte espiritual Más humanos y y trascendentes. trascendentes a la vez. Sí, como qué importante es tocar la vida de los demás, ¿no? De perder ese miedo de tener relaciones más profundas y irte más allá. Sí, y es un camino pesado, ¿eh? Yo pienso que las personas que asumen ese tipo de liderazgos eh, positivos, ¿no? No tienen una vida fácil. Se ponen en la línea de fuego, son figuras públicas
que se cuestionan, que se critican, ¿no? Muchas veces para tratar de desestimar ese legado. Sin embargo, persisten por su calidad, ¿no? Por el significado que tienen y logran de cierta forma un tipo de inmortalidad, ¿no? Ujú. Y en otro momento del artículo también mencionas la muerte tiene también que ver con la psique humana y entonces mencionabas autores como Freud, como Jung, como Lacan. ¿Cómo se entiende la muerte desde la vida psíquica? Mira, desde el psicoanálisis con Freud es algo negativo que el hombre no quiere ver, ¿no? Lo reprime hasta que se le impone delante y no le queda otra más que verlo. Se conmueve, se desestabiliza, pero inmediatamente lo vuelve a reprimir y lo manda al inconsciente, ¿no? Eso dice Freud. Mm. Pero luego tenemos a Jung y Lacan que lo hablan más desde la dimensión de lo simbólico, ¿no? Desde Jung con los arquetipos y el conjunto de significados que genera la idea de la muerte y la vida, ¿no? A lo largo de las culturas y la evolución lingüística. Y Lacan, que también analiza el lenguaje, pero el lenguaje actual, ¿no? Cómo opera en el inconsciente desde esta dimensión simbólica, social y cultural, ese concepto de la muerte, ¿sí? Que es también muy interesante, pero es algo muy, muy largo de explicar. Sería una clase completa, Mínimo mínimo. una clase completa de De estos tres, Freud. la muerte desde la vida psíquica. Sí, porque también está el Tánatos como fuerza que se opone al Eros, ¿no? La pulsión vital. Pero bueno, es bastante interesante. Déjame, te platico, maestro Mar, que nos está escuchando, María Guadalupe Dueñas. Ella manda saludos para el maestro Mar, desde la diócesis de Piedras Negras, Coahuila. Oh, muchas gracias. Paula Peralta dice, ¿cómo explicamos nuestra libertad de vivir y de morir frente a la creencia de que no se mueve nada sin la voluntad de Dios? Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? En el Evangelio Jesús habla de los pajaritos, ¿no? Que no caen al suelo sin que Dios se dé cuenta, ¿no? Tiene que ver mucho con esa providencia, con ese acompañamiento de Dios. Dios acompaña a su creación, está al pendiente de cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, también somos libres y eso también aparece con mucha frecuencia en el Evangelio, ¿no? Esa decisión libre que tiene cada persona de seguir la buena nueva que nos trae Cristo, ¿sí? O la otra, de limitarnos a los márgenes de la ley, ¿no? Entonces creo que ahí Jesús en ese mensaje evangélico nos da a conocer que, es decir, la muerte, pues es la muerte, acontecerá, ¿no? Pero también cada uno decide la forma, el camino, ¿no? La realización de la persona. Y creo que él mismo es un gran ejemplo para poder definir esta idea que nos presenta, ¿quién? Esta idea fue de Paula De Peralta. Paula Peralta, ¿no? Ujú. Que toda la vida y la muerte transcurren bajo la mirada de Dios, bajo la providencia de Dios, pero también es una consecuencia de la libertad humana. Y en esta libertad humana también entonces se puede ver cómo hay personas que deciden vivir esta parte o el tema de la muerte con mucho sufrimiento por lo que les representa. A mí me parece interesante la idea de que el sufrimiento no viene solo de la muerte, sino de lo que representa para cada quien. ¿Cómo profundizarías tú en esta idea? Sí, bueno, que un poquito extendiendo la Ajá. respuesta a nuestra compañera, la muerte o la vida se pueden mirar como castigos, Ujú. ¿no? Mucho tiempo se cultivó esta idea de que el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la pobreza eran castigos, era la voluntad de Dios, Son necesarios ¿no? para luego vivir. Claro, como una forma de Ujú. expiación de una culpa desconocida y original. Sí. Sí, pero después nos damos cuenta de que hemos sido salvados, ¿no? De una vez y para siempre, ¿sí? Y que ahora el hombre es libre
y que tu vida no es un castigo, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni la enfermedad, que son parte de la vida y de las vulnerabilidades biológicas, como lo explicábamos hace rato, y que nosotros tenemos la capacidad de trascender, ¿no? De darle sentido a nuestra vida delante de Dios, claramente, ¿no? Y entonces está toda esta parte esperanzadora, ¿no? Que tiene este tema de la Claro, muerte. porque nuestra vida transcurre acompañada por la providencia de Dios, ¿no? En estas ideas que nos comenta nuestra compañera. Muy bien, pues entonces vamos a ir a un corte y regresamos con estas ideas. Muchas gracias. Pues volvemos a este programa más de vida y salud. Vamos a cerrar con este gran tema que se basó en el artículo Rostros de la Muerte que el maestro Omar Olvera nos hizo favor de escribir para la revista Vida y Salud. El tema de nuestro programa, si lo estuvieron escuchando atentamente, tiene que ver con la muerte, con el significado, con los mitos, con la psique, mitología, ya hablamos de mitología, de psicología. Y bueno, pues para cerrar nos gustaría escucharte, maestro Omar. Si tuvieras que dejarle a la audiencia una idea central sobre la muerte y su relación con la vida, ¿cuál sería? Primero que así como hemos iniciado nuestra existencia
en la concepción, en nuestra concepción, ¿no? En esa unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Y hecho este proceso de gestación, ¿no? Como después de vivir esos 9 meses en esa burbuja, sin sentir ningún tipo de incomodidad ni dolor, donde el alimento llega solo, ¿no? Sí. Y luego tenemos que atravesar el canal de parto, de cierta forma luchar, ¿no? Para cambiar de un estado a otro, porque salimos a respirar. Si no respiras, si no sales, tienes un tipo de sufrimiento fetal y quizás la muerte o secuelas, ¿no? Bastante complejas después. Entonces hay que luchar para salir y luego sentir cómo se abren nuestros pulmones y sentir el hambre y el frío, ¿no? Y sin embargo, esta vida que empieza así, marcada por un conjunto de necesidades, puede ser algo maravilloso. No significa que las necesidades o los problemas no existan, sino que somos capaces de ir más allá de esas necesidades básicas, de buscar formas éticas, morales, espirituales, que nos dan una plenitud existencial, ¿no? Aprendemos a apreciar, a saber estar con otros, a compartir el afecto, la palabra, los sueños, los ideales, a contemplar la naturaleza, los atardeceres, las lunas llenas, el mar, el arte, la música, ¿no? Y nuestra vida es muchísimo más rica y hermosa. Sin embargo, este mundo no, esta forma de vida actual no es la única, como les comentaba. Yo retomo esa explicación que nos dieron estas personas que nos encontramos en Santa Catarina, ¿no? Tenemos esta dimensión, este espacio de tiempo en el que podemos tener una vida lo más pleno posible, tener la capacidad de ser un don para otros, construir un legado, ¿no? Y también sabemos que podemos trascender a una forma de vida también más plena, más bella, que esto no se termina aquí y que tenemos que procurar dar ese salto de la mejor manera posible, sin ataduras, sin culpas, sin deudas emocionales o afectivas o espirituales, sin rencores, ¿no? Y ese es un proceso que tenemos que hacer y espero lo hagamos de forma más consciente. Y también tenemos la oportunidad, los que estamos ahora vivos, de acabar con las formas de violencia que nos han marcado, que como humanidad no hemos podido extirpar, ¿no? La violencia como este cáncer que también destruye la vida humana. Eh, Creo que podemos luchar por vivir de una forma más digna, mejor, sin que esto implique la destrucción de otros seres humanos, sin que la riqueza personal implique la pobreza de otros. Y bueno, yo creo que en la medida que también seamos capaces de evitar que nuestros hijos vayan a las guerras y disparen armas, también estaremos colaborando con una mejora de esta existencia, de esta vida, de este mundo, ¿no? Yo imagino a todos los padres allá en Estados Unidos, en Europa, o en Rusia, o en China, o en el país que sea, que impidan que sus hijos asuman órdenes que vayan en contra de la vida humana, ¿sí? Y también cultivemos una ética que nos permita a todos transformarnos en un don bueno para los demás y no en un don venenoso y destructor. Creo que esas ideas podrían darnos un sentido de vida también más trascendente y más humano. De acuerdo, me uno a esta idea, hacer más instrumentos de paz. Pues muy bien, entonces para despedirnos, esta invitación es para todos a vivir con mayor conciencia, con mayor profundidad, con sentido, tomando en cuenta esta parte espiritual y esta libertad que es tan nuestra y que cada quien sabrá cómo sacarle provecho a la vida. Y bueno, entendemos con este programa que saber y conocer más acerca de la muerte nos ayuda a aprender a vivir mejor, con una presencia más consciente, más
más sabia, podría ser, y más amorosa. Agradecemos muchísimo al maestro Omar su presentación el día de hoy. Muchas gracias por todo. ¿Cómo te Muchas gracias a sientes? ustedes. Pues bien, ha sido un placer estar aquí otra vez y compartir con ustedes estas ideas. Espero las tomen en cuenta y les sean útiles. Gracias por tu tiempo. Y así agradecemos a todas las personas que nos escucharon. Gracias por sus comentarios. Seguimos al tanto de ellos. Gracias a las personas que hicieron posible este programa y nos vemos en la próxima. Cuando el cuerpo habla, El alma escucha. aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos.